Bienvenidos, continuamos con esta serie de pláticas dentro del entorno de la elección judicial. Hoy me da mucho gusto porque, vamos, no es que ya tengamos muchas entrevistas, lo que creo que ya tenemos es mucha información respecto de este proceso, mucha información por parte de los actores. Yo insisto, el actor principal de esta elección eres tú, es el elector, pero los actores que aparecen en las boletas de los candidatos, de las candidatas, y hoy, si me permite, vamos a trabajar, Adriana Morales, un tema adicional, un ingrediente adicional, la perspectiva indígena dentro del proceso judicial. No la he leído en el, pues, ¿qué será? En lo que el INE manifiesta. No tiene esas obligaciones, responsabilidades, el INE de vigilar que haya perspectivas indígenas o ingredientes indígenas en ese sentido. Pero contigo ese sería un poco el tema también. Muchas gracias. ¿Por qué? Bien, de hecho ya hay acciones afirmativas, hay lineamientos muy claros que promueven la participación de las comunidades indígenas. Sí, Parte de lo que establece el propio artículo 2 de la Constitución Política, pues es precisamente la composición multicultural, multiétnica del Estado mexicano. Entonces, estos pueblos y regiones indígenas deben de estar representados en todas las esferas. No es exclusivo solamente de la administración pública, sino que también en un futuro muy remoto, muy próximo, lo vamos a ver. Es decir, va a haber candidaturas y es muy probable que se hagan obviamente con esa perspectiva. Es decir, los pueblos originarios tienen derecho no solamente a la libre autodeterminación, sino a la participación en todas las esferas de la vida pública. ¿Y tendrían que estar juzgados por miembros de su comunidad? Bueno, de hecho, así se prevé. Prácticamente la Constitución establece que al interior los pueblos y comunidades indígenas se van a dar sus formas de solución de controversias y de diferencias que surgen en cualquier sociedad que es normal. Es decir, la conflictividad es normal al interior de todas las sociedades. Eso está presente siempre. Lo que nunca será normalizado será la violencia. Entonces, siempre buscando la solución, obviamente, que sea más adecuada al contexto, a la circunstancia. Los propios pueblos tienen la forma de solucionar sus diferencias. Ahora, si estas formas de alguna manera se apartaran de la Constitución, tendrían que aplicarse ciertos principios que están diseminados a lo largo y ancho del propio texto constitucional. Es decir, no podemos resolver una diferencia si vamos a controvertir, por ejemplo, los derechos de las mujeres. Entonces, sí hay una proporción, sí está prevista la forma de solución. Ahora, ¿qué es lo que se plantea en la mayoría de las entidades federativas? Como un reflejo de lo que establece la Constitución Política Federal en el artículo 116, cada entidad federativa tendrá la posibilidad de darse al interior sus propias formas e instituciones de solución, de integración de los poderes judiciales. En el caso de Veracruz hay una sala constitucional desde que salió, decíamos, la nueva Constitución, que al final de cuentas fue un rediseño basado en los principios que ya veníamos manejando en el estado de Veracruz. Ahora, ¿cuál es la particularidad de esta sala constitucional? Que entre las facultades que concentran está dar solución a los conflictos de los pueblos originarios de una forma mucho más sencilla, con más visión y perspectiva. En este caso, a diferencia de lo que se establece en la mayoría de formas de solución de los procesos jurisdiccionales, queda a cargo de esta sala constitucional cuando trate de dirimir controversias, ser el órgano que investigue y recabe todo el material probatorio que sea necesario para dar cauce a la solución y el respeto de los derechos humanos. Con una visión muy clara, ¿cuál? Hay que verla como la cosmogonía, la visión de los pueblos originarios y que cada una de las 13 regiones que tiene el estado de Veracruz, más lo que llamaríamos el pueblo afromexicano. Los pueblos originarios, todos los que lo integran, los afromexicanos, están sujetos a la misma Constitución finalmente. Todos estamos sujetos a la Constitución y además estamos protegidas y protegidos por la Constitución. Seamos originarios o nos identifiquemos, porque al final de cuentas el criterio es la autoadscripción, cómo nos afirmamos y nos concebimos a nosotros mismos. Ahora, si nosotros nos concebimos como originarios, etcétera, tenemos una perspectiva muy clara, que es que la Constitución tendrá que proteger esa forma en la que nosotros nos estamos visualizando. De la misma manera en que se ha protegido, por ejemplo, la disidencia ideológica con ciertas temáticas. Entonces tendremos que dirigir la justicia a la forma en que los pueblos han visto su visión del mundo y tenemos que coexistir, convivir, pero además promover y respetar la conservación de esas formas. ¿Y estarías enfocando tu campaña en
¿Hacia ese electorado en particular? Hacia todo el electorado en Porque general. hay que abrirse a todos. Porque tenemos que abrirnos, pero sí es muy importante tener en cuenta que dentro del mosaico cultural de nuestro país, es decir, hay muchos Méxicos al interior. Sí. Y cada uno de esos Méxicos he tenido la oportunidad de verlos. Yo nací en Orizaba, Veracruz, es la región de las altas montañas, muy cercanas a la comunidad náhuatl, la comunidad indígena. A unos cuantos kilómetros de la ciudad de Orizaba encontramos pueblos, obviamente, municipios que tienen gran presencia indígena. Recorrí toda la sierra de Zongolica desde que era una niña, 5 o 6 años, con trabajos de mi abuelo. Entonces, observé. ¿Cuál era el trabajo? Bueno, mi abuelo trabajaba en el Instituto Mexicano de la Producción del Azúcar, pero trataba asuntos forestales. Entonces, con motivo de esos viajes, nos llevaba a conocer los bosques de coníferas, la sierra, y quería que observáramos la vegetación. Precioso. Quedaba yo maravillada, y son de los mejores recuerdos que yo tengo de mi infancia, pero sí recuerdo con mucha puntualidad haber observado a los niños, a las madres, a las personas mayores, que yo veía que tenían condiciones diferentes a las mías. Eso a mí particularmente me cuestionaba, me surgía la duda, y por otra me entristecía, particularmente la situación de las niñas y de los niños. El verlos obviamente en condiciones de pobreza y marginación, como el que no tuvieran una escuela, o que de repente llegaran los maestros y de repente ya no quisieran llegar porque son zonas muy alejadas. Ese tipo de ausencia de derechos, porque realmente parecía que no existían, marcó mucho mi vida, mi quehacer profesional y obviamente mi inclinación a ciertas temáticas. Particularmente me dediqué en algún momento a escribir de cuál ha sido la función de las mujeres indígenas, digamos, en la vida pública. Uno de los artículos que escribí para una universidad, que fue curiosamente una universidad colombiana, que nos publicó un artículo sobre la comandante Ramona y la visión que tenemos en México de cómo una mujer indígena, pequeñita, sin las condiciones que tienen las chicas, por ejemplo, universitaria o alguien en el área urbana, cómo pudo transformar una realidad con el corazón, con la inquietud y con ese deseo de transformar su país. Para mí eso fue muy significativo. ¿Dónde estudiaste Derecho? Yo estudié Derecho en la mejor escuela de Derecho que hay, que es la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Y lo tengo que decir, soy orgullosamente V. En Jalapa. Así es. Bien. Con muchas, digamos, aristas, dificultades. Mis padres son maestros de primaria, pero llegué aquí. ¿Era la mejor escuela de Derecho del país y del continente? ¿Sigue siendo? Y te pregunto con todo respeto. Para mí siempre será la mejor escuela de Derecho. Es una cuestión de efecto. No habrá otra. Pero una cuestión de evaluación. Bueno, tengo que hacer la evaluación y ser objetiva. La Facultad de Derecho ha sido campeona, subcampeona en torneos internacionales de debate sobre juicios orales. Ha sido también campeona en juicios simulados, los moot court, las cortes estas simuladas en materia de derechos humanos. Y es obviamente conocido su prestigio a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional. Somos un referente. ¿Cómo inicias entonces tu carrera a partir de la escuela? ¿Tu carrera judicial, si es que la tienes? Bueno, sí la tengo efectivamente. Yo muy jovencita, yo empecé a laborar desde que ingresé a la Facultad de Derecho. Es decir, me interesé por participar en bufetes jurídicos gratuitos. Uno era de la Comisión Nacional Campesina. En algún momento estuve también en el bufete jurídico gratuito de la Universidad Veracruzana, que además de ser obviamente un foro, una escuela para los futuros operadores jurídicos, pues ha desempeñado una labor importantísima, una función social. Precisamente ese es uno de los lemas de nuestra universidad. Tenemos un compromiso social. Y en ese bufete jurídico gratuito vimos un mosaico de diferencias, de conflictos en los que la gente no podía acceder a la protección de sus derechos por falta de recursos. Allí me formé mucho tiempo, estuve obviamente en otros despachos también privados, digamos, profesionalizándome más enfocada a ciertas áreas como el derecho civil, el derecho penal y el derecho administrativo. Tuve la fortuna de tener un maestro en derecho, que además era maestro normalista y que además fue director del Museo de Antropología por más de 20 años. Entonces, mi gusto por la arqueología, por estas historias, Roberto Williams García. Entonces, mi cariño, mi afecto y el impulso que él, Jorge y Roberto Williams, dieron a mi vida académica es algo que recordaré y atesoro enormemente. Sí, son gente que deja huella. Para toda la vida. Sí, efectivamente ellos marcaron parte de mi vida, todas las historias, la recuperación,
de las joyas del pescador, el conocer sobre la investigación de todo lo que se tuvo que ir para recuperar algunas de las joyas, que la gente poco lo sabe. Tenemos réplicas en el Baluarte de Santiago, pero las joyas, obviamente las principales, están en el Museo Nacional. Y obviamente el escuchar de primera mano de los agentes, de los actores, de quienes llegaron a la preservación de las piezas, de quien recuperó el Señor de las Limas, que fue una lección que venía en los libros de primaria públicos. Para mí escucharlo del propio protagonista, claro, pues fue una cosa fascinante. Él fue un gran maestro para mí, pero él mismo me impulsó y me dijo, creo que tienes que probar la impartición de justicia. Y de ahí incursiono al Poder Judicial Federal, donde estuve varios años, obviamente enfocada a el control constitucional, a los juicios de amparo, y obviamente esa etapa también marcó mucho mi formación profesional. Me gustó mucho. Tú eres candidata a magistrada constitucionalista, así de la Sala Constitucional. De la Sala Constitucional. Sí. ¿Qué particularidades tiene? Porque han venido candidatos magistrados en materias distintas, pero en la Sala Constitucional se oye más general el asunto. Bueno, es una, obviamente, una disciplina, una materia, un espectro, un campo muy amplio. ¿Por qué razón? Porque es, digamos, esta sala es una institución, un apartado del Poder Judicial que se encarga de vigilar el mantenimiento de la regularidad constitucional. ¿Qué es la regularidad constitucional? Sí. La Constitución nos reconoce derechos y obligaciones a todas las personas, mexicanas y no mexicanas, originarias y no originarias. Por eso el hecho de estar aquí, ser seres humanos, tenemos derecho a la dignidad. Cuando una autoridad de orden municipal, administrativo, o algún órgano legislativo violenta derechos humanos, esta sala es la encargada de verificar que se restablezca, verificar si existe una violación y en todo caso restablecer a las personas en ese derecho que les ha sido disminuido, violentado o conculcado. Deben tener mucha chamba. Debe ser, porque obviamente violaciones a derechos humanos sí las hay. Sigue estando, me voy a regresar tantito a lo que tú comentaste en tus experiencias de estudiante o de practicante allá en la CNC. ¿Sigue estando la justicia a disposición de los que tienen con qué? ¿O ya es menos? No debe ser, si es una condicionante. A ver, todos somos iguales ante la ley. Y la Constitución es muy clara que la ley es igual para todos. Sí. Pero no todos tenemos las mismas condiciones ante la vida. Y no todos teníamos acceso a un proceso o a un abogado, ¿no? Sí, y precisamente en ese sentido es que esta sala constitucional, la propia Constitución de Veracruz, que a partir del artículo 55 refiere obviamente a la organización y estructura del Poder Judicial y particularmente de la integración de la sala constitucional y sus funciones, es que existe una ley, obviamente, que obliga a los magistrados integrantes de esta sala, que son 3, a velar por esos derechos, a simplificar las formas y además establece de manera muy puntual que las personas que no leen español obviamente tienen derecho a un intérprete. Por tanto, se habla de procedimientos que deben ser sencillos, ágiles y flexibles para que se pueda atender esa necesidad y no tengan esta, digamos, imperiosa obligación de acudir ante un abogado, porque para empezar no hay muchos abogados con perspectiva indígena. Hay penalistas enfocados al civilismo, al derecho administrativo, laboral, etcétera, pero con la perspectiva indígena son menos, son pocos. Entonces, esta sala está dispuesta para atender ese tipo de problemáticas. De manera puntual viven los pueblos originarios que han vivido y que además se replica, porque además somos un estado bastante grande. No todas las entidades federativas tienen una sala constitucional. Y es una ventaja. Les queda clara la importancia de ir a votar ese 1 de junio, de saber quiénes son los preparados, dónde están las trayectorias, la experiencia, las voluntades, los intereses, las vocaciones de servicio. ¿Cuántos candidatos hay en tu boleta? Bueno, deben ser más de 15, hay muchos, están divididos por área. Me enfoco al área que me corresponde, que hay 3 candidatas mujeres y 3 candidatos que son hombres. ¿Cuál boleta es? ¿Perdón? ¿Cuál boleta es? Es la misma, es una misma boleta, pero viene dividida por secciones varias. En este caso, la sala constitucional está identificada con un recuadro amarillo. ¿Pero la boleta qué color tiene? En el fondo es rosa. Ok, es la boleta rosa, sí. Y vienen por recuadros de colores, dependiendo de
las magistradas o los magistrados que se vayan a elegir. En mi caso es el color amarillo. Bueno, entonces recuerden, el paquete es de 10 boletas. Nos van a dar 10 boletas una vez que lleguemos a la casilla. 4 de esas son para elecciones relacionadas con el Poder Judicial del Estado. La boleta rosa, porque también hay una rosa del paquete federal, hay que usarla, pues. Pero en el caso de las cosas estatales es la rosa y es el número 9. Así es. No es mal número. No, es un número bonito. El mejor. ¿Sí? Sí, me gusta. Pues a mí me gustaba cuando de repente te sacas un 9 en la escuela. Bueno, sí, casi rayando para la perfección. Sí. ¿Qué le dirías a la gente que todavía no sabe si votar o no? Porque ya está enterada de que va a haber elecciones, ya está enterada de que a lo mejor en su casilla donde va a votar por el ayuntamiento no está la casilla de la elección judicial, hay que buscarla. Ya está enterada porque se ha dicho muchas veces aquí, particularmente en Escopio Digital, que va a estar 10, 15 minutos en ese proceso de revisión de cada una de las 10 boletas. Ya está enterada que hay una sola urna donde van a meter las 10 boletas que se usaron por cada elector. Ya está enterada que no se van a dar resultados inmediatos, como el caso de la otra elección local, en donde el PREP es prácticamente cerrando, empiezan pues a capturar y a informar cómo va esta captura de resultados. Ese es el PREP. Ya está enterada que no va a haber una sábana con los resultados en esto. O sea, ya está enterada que es una elección cuestionada por eso. Adriana, perdóname, va a seguir siendo cuestionada. Por esos detalles va a ser una elección en donde dijeron en México los funcionarios de la 4T van a ir entre 15 y 18% del padrón electoral a votar y con eso es suficiente. Yo no lo veo muy legítimo en ese sentido. Me da mucho gusto la seriedad, la importancia y el valor que tienen los candidatos. Me refiero al valor intrínseco de su propuesta, ¿sí?, de su perfil, pero la valentía también, pues, de confiar en un proceso que tiene tantas posibilidades de quedar mal en ese sentido. ¿Qué le dirías a la gente? Aún así que vaya. Bien, yo le hablaré a la gente con el corazón. Y mi corazón es obviamente el de una maestra universitaria, jurista que ha estado en la administración pública, en la impartición de justicia. Soy una jurista de territorio, no solamente de escritorio. Conozco mi estado, conozco mi país, me he formado en otras escuelas y he visto otros sistemas jurídicos. Sé perfectamente el reto que involucra esta elección, pero todas las instituciones son perfectibles. De hecho, de las instituciones que hoy sentimos bastante orgullo, como un juicio de amparo que no es una casualidad, que tiene más de siglos y es un emblema nacional, porque todo el mundo tiene idea de que alguien salió, recuperó su casa, salió de la cárcel, volvió a poner en funcionamiento su negocio después de una clausura por un juicio de amparo. Y nos fuimos enterando de ellos a partir, obviamente, de la repetición. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que tenemos un compromiso social. Podremos creer o no en algunos, digamos, gobernantes, en algunas propuestas legislativas o no. Hoy tenemos la oportunidad de elegir aquello de lo que nos habíamos dolido y quejado. Es un procedimiento difícil, arduo, lleva tiempo. Yo trabajo particularmente con jóvenes y les dije, ¿cuánto tiempo creen que van a pasar por la casilla? No sé, pero probablemente muchas horas. Sí. ¿Cuántas horas estuvo usted antes del último concierto de su artista favorito esperando? Todo el día. ¿Cuál es la diferencia con la elección? La intención y el interés. Debemos tener la intención de generar los grandes cambios. Las instituciones son perfectibles. Yo le preguntaría a la gente, ¿prefieren un México con CNDH o sin CNDH? Y todo el mundo me diría, pues con CNDH. En su origen también fue cuestionada y a mí me alegra mucho que cuestionen el propio procedimiento porque eso tiende a perfeccionarlo y a mejorarlo. Qué bueno que la gente se cuestione. Yo quisiera que la gente se cuestionara sobre este procedimiento, pero es mejor obviamente el cuestionamiento que la indiferencia. Debemos salir a votar, porque de la decisión que tomemos un día y una hora dependerá la permanencia de personas que van a decidir sobre los derechos de otras personas que son tus hermanos, que son mexicanos y que son veracruzanos y que pueden estar en ese cargo 9 años. Entonces, de la decisión que tomemos ese día puede depender la historia, la realidad jurídica de nuestra entidad. Y yo creo que es una responsabilidad informarse, investigar,
Es difícil, dicen, la forma en que se va a dar la elección. No es simple, pero no es imposible. Hace más la intención que la condición. He compartido la forma en que se van a llevar a cabo y hay personas que tienen mucho interés, aunque sus condiciones obviamente de tiempo, de espacio, hasta de conocimiento y preparación pueden ser distantes de otras que hoy manifiestan indiferencia. Yo creo que es muy importante que la gente se involucre, participe, pero sobre todo se informe. Una sociedad informada obviamente siempre será una sociedad que tenga la vigencia de sus derechos, siempre considerados. ¿Y ahora qué hago? Pues queda muy claro. Muy claro. A mí me gustaría cerrar, si me permites, exhortando a la gente. Bueno, recordándole por lo pronto, algunos candidatos nos han dicho, y a mí me toca el distrito judicial, que es el norte, otro va por 90 municipios. En el caso de la magistratura de la Sala Constitucional, ¿es todo el Estado? Así es. Okay. El objetivo es llegar, obviamente, a todas las personas de la entidad veracruzana. Okay. No tenemos todavía el don de la omnipresencia porque es muy extenso el territorio, claro, y obviamente las reglas obviamente de participación pues nos implican seguir ciertos lineamientos. Para empezar, no tenemos ningún financiamiento público. Obviamente hacemos campañas muy modestas, basadas más en la reflexión, obviamente en las ideologías, en las posturas, y tratamos de compartirlo, particularmente a través de medios digitales y de medios impresos, obviamente que deben ser papeles reciclados y siguiendo ciertos lineamientos. Es la forma en la que podemos llegar a la sociedad y obviamente los medios digitales hacen una función importantísima. Una cuestión más práctica, ¿qué estás privilegiando como territorio? 30 días, limitada por recursos que deben ser propios, con herramientas pues limitadas también en cuanto a a la extensión que pudieran tener entre los ciudadanos, entre los veracruzanos. Y tienes 30 días, ¿qué estás privilegiando? ¿Cabeceras municipales, sectores? Todo el territorio veracruzano es importante. Yo he recorrido ya algunas zonas serranas, okay, donde me dijeron que era yo la única persona que me había ido a parar allí. Y obviamente lo hice con el mismo cariño y la misma convicción, la curiosidad que tuve de niña, ver cuál es la situación de esas comunidades que yo tenía la idea que debían cambiar. Algunas han cambiado, unas más, unas menos, pero yo creo que mi enfoque va más hacia ese tipo de personas que pudieran verse de alguna manera más dolidas de la vigencia de sus derechos. ¿Y van a votar los indígenas? Sí. Bien. Las personas están interesadas. Tenemos una nueva realidad jurídica, una nueva realidad normativa. Lo que no se dice, no se expresa, no existe. Y la reforma al artículo 2 de la Constitución es un parteaguas en la vida de nuestro país. El reconocer, obviamente, una deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos y comunidades indígenas. Pero particularmente nos encontramos en el, digamos, preámbulo de la homologación que va a tener nuestra Constitución de Veracruz, porque el artículo 5 obviamente se está consultando con las comunidades para que vaya en el mismo sentido de la Constitución Federal. Y los alcances para la justicia y para todos los espectros deben de ser mayores. Adriana, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por esta plática muy interesante, muy constructiva, muy informativa y muy clara pues de qué hay que hacer. Ahí está el auditorio, ahí están los electores. Ahora sí, repíteles cómo votar por ti, si me haces favor. Claro que sí, pues este 1 de junio de 2025 tendremos la oportunidad de salir a elegir a juzgadores en el Poder Judicial Federal, en el Poder Judicial del Estado. En mi caso, estoy candidata a magistrada de la Sala Constitucional. Es una boleta rosa, pero que está distinguida por recuadros. El recuadro, el mío, es el amarillo y mi número es el 09. Así es que los invito a todos a salir a votar. Muchas gracias. Gracias a usted. Continuamos.